porque usted lo ha solicitado en reiteradas ocasiones, porque usted lo espera y porque para nosotros es una gran alegría poder hacer ya desde hace muchos años este programa que le entregaremos hoy, Previsiones 2021, un análisis a partir de la revisión histórica en materia económica, de geopolítica y de iglesia, pero viendo hacia el futuro. Así que sea usted bienvenido hoy, Previsiones 2021. Las previsiones son eventos que pudiesen ocurrir a futuro y que pueden calcularse a partir de una experiencia histórica conocida y analizada por expertos que dominan su materia. El economista libanés Nassim Nicholas Taleb desarrolló un concepto al que él mismo denominó cisne negro, como aquello que trata de dar explicación a la sucesión de un evento impredecible e inesperado para la sociedad y de gran relevancia e impacto para los agentes sociales y económicos. Grandes cisnes negros en la historia son el hundimiento del Titanic, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, la renuncia del Papa Benedicto XVI y ahora la pandemia del COVID-19. Las previsiones, por su parte, son sucesos que, bien calculados a partir de acontecimientos anteriores, pudiesen presentarse a corto, mediano o largo plazo, o que simplemente no pudiesen ocurrir. Con la confianza puesta en que durante este año 2021 no se presente algún otro cisne negro, como lo ha sido el coronavirus que desató una pandemia imprevisible, podremos calcular las previsiones de lo que pudiese ocurrir en la geopolítica, en la economía y en la iglesia, confiando en que todo pueda transcurrir para un mayor bien y siempre desde el inapreciable don de la fe. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Sí, nos demoramos 2 meses para hacer este programa, que siempre hemos procurado hacerlo comenzando el año para revisar lo que ha de venir durante el año, pero primero estaba el asunto de las elecciones en los Estados Unidos y creo que es difícil analizar la geopolítica y también el asunto de la economía con una incertidumbre como la que hubo. Luego la revisión de todas las elecciones y había que ver quién quedaba, así que tuvimos que esperarnos a eso. Y luego también pues la salud había que cuidarla en alguno de nuestros asesores. Comenzamos, pues, sea usted bienvenido a Previsiones 2021, los expertos en el tema. En economía, Ernesto Farril Santos Coy, presidente de Bursamétrica. Bienvenido, Ernesto. ¿Qué tal, Roberto? Un honor estar aquí. Muchas gracias. Ya quería yo hacer este programa, hombre, ya. Yo más, ¿eh? Miguel Salinas, experto en geopolítica. Miguel Salinas es además el editor del Boletín de Inteligencia. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Roberto. Es un honor estar por primera vez en este programa de previsiones. Gracias. Muchas gracias. Por la invitación. Viajó desde Guadalajara para estar aquí con nosotros. Y para revisar también asuntos de teología y de iglesia, José Alberto Villasana, además de ser un muy buen analista de geopolítica, es un excelente teólogo con formación en la Universidad Gregoriana de Roma y autor de varios libros sobre escatología. Bienvenido, José Alberto. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Empezamos con la vacuna. Mira, es una cosa muy mía, pero como los expertos son ustedes, yo solo les pregunto mi suposición. ¿Qué no va a haber primero reclamos, luego gritos, insultos, violencia y tal vez hasta guerra por la vacuna? Y de eso ya vimos que ya empezamos la semana anterior. México, dame vacunas, I don't give you nothing. Así es. ¿Qué opinan? Sí, pues sí, un uso político de la salud, en este caso de la vacuna, independientemente del tema de
del contagio, de la pandemia, del control que parece que en algunos estados, en México, en Estados Unidos, va pasando, lo cual es obvio por la inmunidad del rebaño, porque pierde fuerza, etcétera. Pero el manejo político que se le ha dado, por ejemplo, en Estados Unidos, en toda la campaña a la presidencia de Biden y Trump fue una política en contra o a favor. Incluso por parte de los que estaban a favor del COVID y del uso del cubrebocas, de las restricciones, hay gobernadores demócratas en donde aumentaron el número de contagios para afectar a Trump electoralmente. Entonces, eso en Estados Unidos sucedió. En México parece que también el gobierno está utilizando el tema de la vacuna con temas electorales y políticos. A la vista en junio. A la vista en junio en este país. Economía, mi querido Ernesto, el virus del suicidio. Digo, del suicidio de tantos empresarios que viendo quebradas sus empresas, pues han pensado que es mejor ya no seguir viviendo aquí, ¿no? Bueno, definitivamente la vacuna es un factor muy importante para que pueda darse la recuperación de la economía global y también de la economía de México. Aunque vamos tan lentos en la aplicación de las vacunas, a la fecha llevamos más o menos un poco más de 1 millón de vacunados en México, pues no es ni el 1% de la población, mientras que hay países que traen ya el 60%, ¿no? Como Israel. Los Estados Unidos, el ritmo al que están poniendo las vacunas es impresionante. La meta eran 100 millones de personas en los primeros 3 meses y se va a rebasar fácil, por lo menos por un 50% de exceso a esa meta. Pues, bueno, pues en México vamos muy atrás, pero por lo pronto en lo que es la economía mundial, sí es un hecho que los países ricos acapararon la adquisición de vacunas y que aquella iniciativa de algunos países ricos para poderle donar a los países pobres, hasta ahora ha sido un verdadero fracaso. O sea, se empieza ya a ver el egoísmo, ya se empieza a ver el acaparamiento, quieres vacunas, pues págame, no tienes con qué pagar, no te doy nada. Esto pudiese desenlazar en agresiones, en aranceles, en destrucción de alianzas comerciales y posiblemente en guerras. Yo creo que la vacuna específicamente yo creo que sí, porque bueno, va a generar muchos escenarios. En primer lugar, evidentemente el de la, vamos a decir, el de la inseguridad, si realmente va a funcionar, para empezar, ¿no? Porque es una vacuna que se ha sacado a vapor, sin las pruebas necesarias, sin los protocolos científicos que deberían de sustentar cualquier vacuna, como se ha hecho a lo largo de los últimos 150 años. Entonces, de entrada, puede generar una situación muy inestable cuando veamos las reacciones. A lo mejor no las vamos a ver este año, quizá va a ser el próximo, o en los próximos vamos a ver las consecuencias. Pero además se va a utilizar, como aquí en México, como dice José Alberto, como un arma política electoral vista a las elecciones que tenemos en junio. En México y en los demás países. Y en los demás países donde se vaya a dar este escenario. En Estados Unidos no, porque acaban de pasar por la elección, ¿no? A ver, ¿y Estados Unidos nos puedes explicar what the hell? ¿Por qué diablos Joe Biden bombardeó Siria, Miguel? Bueno, es muy sencillo. Lo hemos comentado en los programas anteriores. El cuatrienio de Obama, el primero y el segundo, que iba a continuar con el de Hillary Clinton, tuvo una pausa de 4 años con el gobierno de Donald Trump. Y en cuanto entra Biden, ha sido la continuidad de lo que vimos con Obama, en todos los sentidos. Entonces continuarán bombardeando Siria durante los próximos años. Les surgía. Y otra vez a bombardear a Líbano. Y no solamente ahí, aquí viene un proyecto, yo creo, estoy prácticamente seguro de que vamos a ser testigos de la Tercera Guerra Mundial probablemente este año. Yo me acuerdo que ya hace algunos años, José Alberto, tú recordarás también, Ernesto, abrimos este programa con algún otro comentarista que dijo, Guerra Mundial este año. Y ahora Miguel lo dice. O sea, todo pinta, ¿no? ¿Tú ves para este año esa posibilidad?
Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque ese proyecto lo tenían programado desde el 2016. De hecho, la Tercera Guerra Mundial, Hillary Clinton la iba a estallar en el 2016 contra Rusia. Y se les cruza Donald Trump durante 4 años, detienen ese proyecto y ahora se van a lanzar con todo en una guerra bastante extraña, una agresión contra China, cuando China fue el principal soporte que permitió que Joe Biden llegara a la selección, bueno, pues a la silla. Pues. Quisiera aclarar, ¿no? ¿A quién está bombardeando el señor Biden? ¿No? Es a guerrilleros extremistas que son afines a Irán, ¿no? No está agrediendo al reino de Siria, ¿no? Bueno, sí, pero el hecho de bombardear en un territorio, claro, pues básicamente permiso. Es como decir, va a llegar a bombardear Biden, por ejemplo, la zona de la Sierra de Sinaloa para atacar un cártel. Bueno, sí, pero uno dice, espérame, eso no se puede permitir, aunque sea gente indeseable. Además, es la razón que Israel ha presentado siempre que bombardea Líbano. Es que ahí hay un terrorista, entonces por eso bombardeamos medio Beirut, ¿no? Exactamente. Exacto. Coincido con Miguel en cuanto a la guerra para este año, pero no solamente la guerra, sino todo el inicio, según las escrituras. ¿Coincides tú en que hay guerra mundial en 2021? Sí, y creo que va a terminar en el mes de octubre de este año. ¿Qué terminará? La guerra. ¿Cuándo empieza? Eso es buen punto. O sea, sabemos probablemente cuándo termine, pero no cuándo va a empezar. A ver, José Alberto. Y no solamente por ti mismo. Y no solamente según es no una previsión, sino una predicción. Porque en las escrituras. Profecía bíblica. Sí, es decir, cuando termina la guerra, comienza los 7 años de la purificación global previa al retorno de Cristo, es decir, a la parusía. Entonces, cuando Cristo está en el discurso escatológico, en el Monte de los Olivos, antes de su pasión y muerte, les está hablando de lo que va a suceder durante esa gran tribulación, esa purificación. Les dice una cosa muy interesante: el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni mi Padre que está en los cielos. Pero después les da la clave para así saber en qué año es y en qué mes incluso. Cuando les dice, cuando ustedes ven la higuera reverdecer y ven tiernas sus ramas, saben que se acerca el otoño. El verano. ¿No? El verano. Y les dice inmediatamente, en verdad os digo que no pasará esta generación antes de que todo esto se cumpla. Si tú dices, bueno, esa generación, ¿cuál era? ¿La de los apóstoles? Pues no, porque ellos se murieron y no sucedió el retorno de Cristo. Entonces, ¿a qué generación se está refiriendo? A la que reverdece en la higuera, que es Israel. Es decir, la higuera reverdeció el 14 de mayo de 1948. Con la ocupación de los territorios. Entonces, es precisamente Israel en el Antiguo Testamento, incluso Cristo en alguna vez usa el tema de la higuera para referirse a Israel cuando la maldice por no dar frutos. Que nadie coma fruto de ti. Exactamente, se está refiriendo a Israel. O sea, igual que la viña, también, o la mujer, hay otras figuras para referirse a Israel. Entonces, la higuera que reverdece es cuando Israel vuelve a tener un estado en Palestina, que es en 1948. Y luego les dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Y cómo llegas a octubre de 2021? Sí, bueno, primero el año. Cuando tú ves en las escrituras, por ejemplo, el Salmo 90, donde dice qué es lo que los hebreos consideran una generación, dice 70 años, o los más robustos llegan hasta 80. Entonces, para los judíos, una generación son entre 70 y 80 años. 70 años después de 1948 ya pasaron, que fue el 2018, y no sucedió la parusía. Entonces, lo que nos está quedando, y ya no hay más para dónde retrasarse, es 2028. ¿Ok? Entonces, si a 2028 le restas los 7 años previos de la purificación, de la gran tribulación, la gran tribulación comienza en 2021 necesariamente. O sea, esto que acaba usted de escuchar
Esto no lo va a escuchar en ningún otro lado. Podrá oír algunos análisis, algunas proyecciones económicas, políticas, decir cómo saldrán los partidos políticos en las próximas elecciones, pero escuchar este cálculo de un teólogo experto en escatología, se lo aseguro porque es la primera vez que un servidor lo escucha. Es una cuenta precisa. Sí, y la gran tribulación comienza después de la guerra mundial, que es la guerra de Ezequiel. Entonces, tú calculas que la gran tribulación comienza este año. En octubre. Y que por lo tanto debe haber una guerra mundial que la antecede. Previa, exactamente. Porque la gran tribulación es la consecuencia de esa guerra. Sí. Y una cosa... Hambre, desastres. Así es. Pero no solamente en el aspecto negativo de lo que implica guerra, de purificación, de hambre, o sea, los 4 jinetes del Apocalipsis que vienen al inicio de esos 7 años, sino todo el renacer de la iglesia, el reverdecer de la higuera. O sea, Israel es la condición causal para que Cristo pueda volver. Si no se hubiera refundado el Estado de Israel, Cristo no podría combatir al anticristo en Israel. Uno. Y se cumple también el 48, la profecía de Jacob, cuando le dice a Judá, el cetro nunca te será quitado. O sea, el cetro de Jacob lo recuperó Israel en el 48, cuando comienza a tener un poder político, geopolítico y... Se cumple también, José Alberto, la profecía: hacia el fin de los tiempos reuniré nuevamente a mi pueblo en la tierra prometida. Cosa que ocurrió en 1948. Así es. Qué bueno que comenzamos con este tema escatológico, teológico y escriturístico, porque finalmente este programa es el don de la fe. ¿Por qué nos ponemos a ver previsiones en economía y en geopolítica? Porque siempre va vinculada la humanidad a lo que Dios ha dispuesto. Por eso, así que ha sido un muy buen inicio. Voy a hacer una pausa, regreso y le pregunto de una vez anticipadamente a Ernesto Ofarrit Santos Coy. En economía, ¿qué va a pasar en este año? ¿En el mundo? ¿En Estados Unidos? ¿En China? Y... trago gordo, en México. Misma pregunta que le dejo a Miguel Salinas. ¿Qué va a pasar con la política en México? Una pausa, volvemos con esto y con más. Continuamos, queridos amigos, en El Don de la Fe, hoy con las previsiones para este año 2021. Previsiones en materia de economía, de geopolítica y de teología. Una cosa que tenemos cierta es que este año es el Año Santo de San José. Y esto es una gran esperanza en medio de tanta incertidumbre en torno a lo que pudiese ocurrir. En efecto, 2021 es el Año Santo de San José. Miren ustedes por qué. Con ocasión de la proclamación del Año de San José, el Papa Francisco concedió la indulgencia plenaria. En consecuencia, la Penitenciaría Apostólica emitió el decreto firmado por el cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor, con fecha 8 de diciembre de 2020, en el que establece que se concede el don de indulgencias especiales del 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal y custodio de Jesús. El Papa Francisco ha establecido que desde hoy, el aniversario del casto San José, hasta el 8 de diciembre de 2021, se celebre un año especial de San José, en el que cada fiel, siguiendo su ejemplo, pueda fortalecer diariamente su vida de fe en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios.
Uno de los objetivos de este Año Santo consiste cómo establecer el decreto en que todos los fieles tengan la oportunidad de comprometerse con ocasiones y buenas obras para obtener con la ayuda de San José, cabeza de la celestial familia de Nazaret, consuelo y alivio de las graves tribulaciones humanas y sociales que afligen al mundo contemporáneo. De tal manera que el documento expresa que la indulgencia plenaria se concede en las condiciones habituales: confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre a los fieles que, con espíritu desprendido de cualquier pecado, participen en el año de San José en las ocasiones y en el modo indicado por esta penitenciaría apostólica. Bueno, menos mal de veras que este año 2021 está dedicado a San José, una cosa buena que el Papa Francisco nos regaló, el Año Santo dedicado a San José. Encomendémonos a él. Ernesto, sí. Dólar, euro, yen, ¿ven? Pesos. La previsión general de la economía mundial es que sí va a haber una importante recuperación, sobre todo en los países ricos. Bueno, no tenemos nosotros de qué preocupar. ¿Por qué se debe o a qué se debe esa recuperación? Primero, es normal que después de una caída tan fuerte como la que tuvimos el año pasado, pues los números del siguiente año sean positivos y altos, a no ser que hayas entrado en un fenómeno de deflación, de gran recesión, pero no fue así. Adicionalmente, los países ricos, tanto los gobiernos como los bancos centrales de esos países, están aplicando políticas o paquetes de estímulos a la economía de magnitudes nunca antes soñadas, ¿no? Nunca antes pensadas, en todo el mundo, imaginadas, no en México, en los países ricos. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de Alemania, el paquete fiscal de ayuda a la economía, a las familias, a las empresas, representa el 40% de su economía. En el caso de México, de Estados Unidos, ya son 2 paquetes que suman más o menos 20% del tamaño de la economía americana. Eso del lado fiscal. Y luego le agregamos lo que está sucediendo con los bancos centrales. Bueno, todos los bancos centrales en general del mundo, pero particularmente de los países ricos, están aplicando lo que se llaman políticas monetarias extremas, les llaman cuantitativas. Es un experimento que se generó hace 12 años a raíz de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, en el que los bancos centrales ponen las tasas de interés o en cero o en negativo. La tasa de interés de referencia del Banco Central, la tasa un día, en Europa, por ejemplo, está al menos 0.50. Estados Unidos está al 0, la tasa de interés del Banco Central. Y adicionalmente tienen programas para crear dinero, pero también por cantidades impresionantes. Pero sustentado. No. No. Crear dinero billetazos. ¿Y eso no provocará inflación? Entonces, en las últimas semanas... Ahí viene la guerra. Ahí está. En las últimas 2 semanas, lo primero fue, desde el año pasado vimos fiesta de todos los mercados accionarios y pues vimos incluso el dólar debilitándose contra todas las monedas. ¿No? El peso mexicano lo vimos a 19.90 después de haber estado a 25 pesos en marzo del año pasado. Llegó hasta abajo de 20 pesos, ¿no? Pero en las últimas 2 semanas estamos viendo que los mercados están poniéndose medio nerviosos por un fenómeno que le están llamando la reflación. O sea, puede que venga de regreso la inflación como hace 12 años que están aplicándose estas políticas monetarias, creando dinero en exceso. No se ha dado todavía esa inflación. Todavía estos 12 años, a pesar de la creación tan fuerte de dinero que hubo, y la está viendo ahora más, no se dio la inflación. No ocurrió esa inflación que en la teoría debería haberse dado. Hay una serie de explicaciones, principalmente la economía de China. Que produjo muy barato muchas cosas que generó que la inflación se contuviera. Pero hoy sí tenemos el nerviosismo en los mercados. Si se presentara esa inflación ahora, ¿no sería temprana, Ernesto? ¿No debe durar más todavía este exceso de circulante en el mercado como para provocar una
Es que si se genera inflación, los bancos centrales tendrían que parar en seco estas políticas extremas de creación de dinero y tendrían que subir las tasas de interés. Y que Dios nos agarre confesados ante un escenario así en México. Bueno, qué bueno que no nos has dicho de México, porque lo voy a dejar para el bloque siguiente, ¿no? Y así le metemos suspenso. Miguel, Canadá, Estados Unidos, México. Rusia, Estados Unidos, China. India. India es un país con un 8% de Producto Interno Bruto. Con todo y pandemia. O sea, ¿qué es lo que sucederá este año en geopolítica? ¿Cómo se va a mover la Yo creo que hay que verlo desde la óptica de el anuncio que se hizo de que venía un gran reseteo. Todo el mundo, yo creo que lo hemos escuchado. Ese gran reseteo significa precisamente un parón en seco, literalmente, del sistema financiero, porque no es nada más de la economía física, ¿no?, de los productos, sino de toda la contabilidad de dinero, mucho del cual es ficticio o virtual, que se ha ido acumulando en burbujas de cientos de billones de dólares, que no son pagables. El dinero que mencionó Ernesto también es ficticio. Aunque lo ves en billete, pero es ficticio. El asunto es que además a el que tú ves. Sí, lo que quieren es, porque además está anunciado, aquí no estamos hablando de cuestión especulativa de decir, quién sabe si pase. Estamos hablando de cosas que ya anunciaron que va a venir. Es decir, incluso en el foro económico de Davos, hace unas semanas, se anunció que los planes que se tenían para el 2030 para implementar, donde se quería sustituir, por ejemplo, el circulante, ¿no?, la moneda circulante, por moneda digital, lo iban a adelantar, ya que vieron que había habido una gran disponibilidad de la gente para aceptar cualquier clase de condiciones a raíz del COVID. Entonces, se iban a adelantar a este año, probablemente. Pero lo del gran reseteo está programado y con la intención de, hacer un parón en seco de la economía y levantar un nuevo sistema en el cual, pues, muchos van a quedar excluidos porque va a estar supeditado al control absoluto de un sistema financiero que ahorita no controla todo porque hay mucho dinero circulando. Ahí es donde, pero para que se dé esa condición, tiene que haber una gran sacudida mundial que permita eso. Así como hubo una pandemia que permitió una reorganización social a nivel mundial, para que se dé el gran reseteo tiene que haber una sacudida. Esa sacudida necesariamente tiene que ser una guerra de las dimensiones que sería una guerra mundial. Algo menor a eso no permitiría las condiciones para que se implemente este gran reseteo. Ándale. ¿Izquierda o derecha en el mundo? Bueno, evidentemente la tendencia que hay de estos incluso círculos que manejan las agendas mundiales están llevándonos hacia la izquierda, o sea, al marxismo cultural, es decir, este esquema de pensamiento más allá de una cuestión incluso electoral, porque hay incluso gobiernos, vamos a decir, entre comillas, de derecha, pero que están tomando toda la agenda de la progresía, de la mal llamada progresía, porque evidentemente la izquierda no es progreso, es una regresión. El progreso lo representamos los que estamos a favor del desarrollo. Es un juego de palabras. Exacto. Joe Biden es de izquierda, ¿no, Ernesto? Sí. Y el de Canadá pero también además, es hijo de Fidel Castro, ¿no? Es de Canadá, Quizás ¿no? el señor Biden no es en sí, él como persona, tan extrema izquierda, pero sí el partido que él representa, los demócratas, sí me parece, no sé si ustedes están de acuerdo, que sí se corrió a la extrema izquierda. A la extrema izquierda, claro. José Alberto, el Papa Francisco es de izquierda, ¿no? Por eso es apoyador de Biden y de Hillary y de todos ellos. De esa agenda, por lo menos. O sea, este término que usó Miguel Salinas, progresismo, lo tenemos ya mayoritariamente en todo el mundo e instalado en la sede apostólica. ¿Tenemos un Papa progresista? Sí, progresista desde el punto de vista político, desde luego. Incluso en algún video sobre la vida de él, apoya, digamos, al grupo de Biden antes de las elecciones. ¿Quién? Y a Trump lo llama públicamente un mal cristiano. Ah, el Papa Francisco. El Papa Francisco, sí. O sea, se metió en política antes de las elecciones abiertamente, descaradamente.
Entonces, en ese sentido, sí hay un schieramento, dicen los italianos, un alinearse hacia la izquierda política, sí. Pero también dentro de ese progresismo está una tendencia cada vez más fuerte hacia el modernismo que es condenado por Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII. Digamos que ese modernismo ahora ateo. tiene Modernismo ateo. Es un modernismo doctrinal, es un modernismo en la fe, o sea, una dilución de la fe para aceptar, digamos, esos dictámenes del mundo que vienen en esa agenda. Que es la suma de todas las herejías, así la referían. Así es. Bueno, la historia nos ha dicho que en los países donde se vive el socialismo hay un retroceso económico, salvo China. La izquierda es amplísima, ¿no? No es lo mismo una izquierda de centro que una izquierda extrema, ¿no? Yo te diría que mientras más al centro estén de ambos lados de la ecuación, del lado de la derecha o de la izquierda, creo que es más fácil que haya más desarrollo. ¿Okay? Porque también una derecha de extremo, un capitalismo salvaje, pues simplemente nos genera unas crisis como las que ya hemos vivido en el pasado. Un capitalismo. Que son un retroceso severo del nivel de vida de la sociedad, ¿no? Entonces, más al centro funcionan mejor las cosas. Bueno, y en esto que estamos viendo que pudiera ocurrir en este 2021, una tendencia casi mundial hacia la izquierda, ¿a quién beneficia? ¿A río revuelto? ¿Ganancia de quién? Claro, bueno, aquí evidentemente cuando hay una falta de un gobierno fuerte, y es decir, la izquierda genera muchas veces este ambiente, quienes se benefician y quienes además lo financian son las grandes corporaciones que entran a tomar esos parte de control que el gobierno lo va dejando. Es decir, cuando hay intereses representados, por ejemplo, te voy a poner un caso, un personaje muy conocido que es George Soros, que él financia tanto a la izquierda como a la derecha con la idea de disminuir el papel de los estados, es decir, de los gobiernos, para que sea la iniciativa privada representando su ideología la que tome el control y maneje a su conveniencia los intereses de cada país. En el mes de diciembre, hace menos de 3 meses, nosotros 4 hicimos un programa que se llamó Revisión de 2020. Y allí Ernesto Farril dijo, evidentemente el Estado en México está creciendo y se está fortaleciendo. Y él utilizó una palabra macabra, estatismo. ¿Acaso en 2021 veremos un crecimiento en el poder de los gobiernos en el mundo y en México? ¿Y quién será el sucesor del cardenal Robert Sará en la doctrina de la fe? ¿El mundo se dirige hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿Qué sucederá en este año? Una pausa y volvemos con esto. Continuamos, estoy conversando con Ernesto Farril Santoscoy, presidente de Bursamétrica, analista de economía, de lo mejor que ha dado este país en analistas de economía. Miguel Salinas, analista de geopolítica, de lo mejor que ha dado Guadalajara en los analistas de geopolítica y editor del Boletín de Inteligencia. Y también con José Alberto Villasana, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, de lo mejorcito que ha dado esta universidad al mundo. Hoy con el tema Previsiones 2021.
el mundo se dirige hacia dónde en este año. ¿Un crecimiento de los gobiernos en el mundo? ¿Un estatismo, Ernesto? Bueno, si el péndulo se está moviendo hacia la izquierda, incluso en algunos países, como en Estados Unidos, hacia la extrema izquierda, Ajá. lo lógico sería ver un incremento del tamaño del Estado en relación al tamaño de las economías. ¿No? Yo diría que no es tan claro en todos los países, ¿no? Hay algunas excepciones Inglaterra. importantes. No. No, Alemania. Israel. Israel. Pero en Estados Unidos definitivamente sí. Pues simplemente acabo de platicar de los programas de apoyo fiscal. Pues va a haber una inversión pública del gobierno americano para empujar a la economía para arriba, muy importante, ¿no? Y eso pues implica una mayor presencia del Estado dentro de la economía. Una mayor presencia del Estado en la economía, en la vida democrática, ¿no implica de alguna manera un acercamiento a un totalitarismo gubernamental? Así es. Miguel, José Alberto. Sí. Pues y eso es a lo que estamos caminando aquí en México, de hecho. Y aquí tenemos que ver lo que va a pasar en el 2021, digamos, dividido en dos calendarios. Lo que va a pasar previo a la elección de junio y lo que va a pasar después de la elección de junio. Porque de hecho así lo está manejando, esa es la agenda que está manejando López Obrador, en el sentido de que en estos primeros 6 meses del año, yo creo que va a haber como abierta un poco la llave, ¿no?, de los recursos, con la idea de ganar o comprar voluntades y votos. Se van a soltar dinero del presupuesto para programas, etcétera, y ahí es donde puede venir. ¿Todavía hay de dónde? Sí, bueno, lo poco que haya lo van a soltar y ahí es donde puede generar como una especie de recuperación, pero va a ser, yo creo que ficticia, es decir, o aparente. Y después de la elección, dependiendo lo que suceda, yo creo que López Obrador, gane o pierda, va a quitarse totalmente ya la careta de lo poco que le queda todavía para lanzarse directamente, porque ya no va a tener otro obstáculo adelante. ¿Lanzarse directamente a qué? Al control completo, a lo que tú dices, o sea, va a tomar ya un papel donde va a querer borrar por completo cualquier signo de oposición a su proyecto, donde yo creo que va a lanzar, si gana el Congreso, va a hacer cambios en la Constitución y puede venir cualquier escenario, el que sea. Bueno, si lo pierde, va a venir una lucha que puede pasar cualquier cosa, porque si la oposición llega a controlar, podría neutralizarlo o hasta hacerle algún juicio político. No lo veo viable, posible, pero no se puede descartar. la historia nos ha demostrado que no se puede gobernar sin oposición. Es imposible. Pregúntale a la familia Medici, sobre todo a Lorenzo el Magnífico en Florencia, que él mismo dijo, voy a tener que provocar una oposición, ahí está Savonarola, ¿no? Para que alguien me ataque, porque así no se puede gobernar sin oposición. José Alberto, ¿crees que la situación de los obispos de Alemania en oposición franca a la sede apostólica pueda provocar un cisma o pueda provocar que el Papa recapacite y retome una pastoral conservadora en la Iglesia, que regrese a una vivencia de los sacramentos más al estilo de Ratzinger o de Wojtyła que al estilo de Bergoglio? Yo creo que la Iglesia está volviendo a eso, o sea, a una nueva evangelización, como le llamó Juan Pablo II, Benedicto XVI, más dones carismáticos del Espíritu Santo, o sea, hay un revivir, pero se está dando entre el laicado, o sea, no entre la jerarquía, que, como decía las profecías de la Salette, desde ahí es donde está saliendo la apostasía, o sea, del vértice de la Iglesia. Y la aparente oposición de Francisco y de algunos en el Vaticano a lo que está pasando en el sínodo alemán es simplemente externa, porque muchas de las cosas que ahí se están aprobando, Francisco mismo las sembró de antemano, digamos, de una manera más personal, no oficial. Entonces, la reacción ahora es pues simplemente de pose, pero en el fondo él ha estado cultivando y alimentando
lo que ya de hecho es un cisma en Alemania mismo. ¿Te esperarías otra Pachamama en 2021? Yo espero que no, porque eso justamente fue parte de la abominación desoladora. O sea, cómo en el mismo Vaticano metes un ídolo pagano. ¿Piensas que de pronto los obispos de México levanten, despierten, abran los ojos y vuelvan a tener voz, o que sigan así calladitos? Yo creo que sí, o sea, es de esperar una renovación, pero repito que viene de la iglesia misma, de los laicos, no del episcopado como tal. Ernesto, ya suéltanos el sablazo. Muy bien, México. Economía en México. Ah, de María Purísima. Este primer trimestre ya se perdió, ¿no? Es muy probable que Ya ni el mes de San José nos saca. el primer trimestre tengamos una caída de la actividad económica como del 4% anual. Simplemente enero debe ser un poquito más fuerte la caída, 4,5% por ahí. Pero después aquí lo que sucede es que la base de comparación, cuando hablamos de tasas anuales, pues todavía en el mes de enero y febrero del año pasado no se habían implementado medidas de contención social, se estaban apenas aplicando en febrero en China. Al cine. ¿No? Y a los No había restaurantes. semáforos rojos. Hoy ya no existen. No existen. ¿No? Entonces la base de comparación es relativamente alta y por eso, a su vez, con semáforos rojos que hubo en enero, la mitad de febrero, y luego la crisis de los apagones y de la falta de gas, ¿no? que viene de Texas, bueno, pues ya perdimos el primer trimestre. Pero después el segundo trimestre la base de comparación es bajísima. Espérame, para meterle más suspenso todavía, porque además tenemos que ver qué nos dice el Evangelio hoy. Ay, Dios, tenemos tan poco tiempo de programa, quisiera tener más. Bueno, va, la palabra del Señor para este domingo, el Evangelio de hoy. En el relato del Evangelio de Juan que leemos este domingo, Jesús comienza a sustituir las instituciones que pertenecían a la antigua alianza. La primera será el templo, centro religioso y símbolo nacional de Israel. Este texto denuncia la corrupción del templo y, en consecuencia, la del culto a Dios. Jesús no se encuentra en el templo con adoradores de Dios, ni con peregrinos que buscan a Dios. Solo hay comercio. La fiesta era un medio de lucro para las autoridades religiosas. Jesús, al estilo de los grandes profetas, condena con la expulsión de los vendedores la falsedad de aquello que llamaban culto a Dios, un culto hipócrita que no conducía al cambio de la vida, sino a la explotación de los devotos peregrinos. Jesús actúa como hijo y representa de verdad al Padre en el mundo. El culto se ha convertido en un pretexto y ocasión para el lucro. Esto es intolerable, pues también con los sencillos, bajo el nombre de Dios, se cometen muchos abusos. El templo era, y sigue siendo, el lugar donde Dios manifiesta su gloria, y los hombres lo convertimos frecuentemente en lugar de negocio. La frase central de este texto es la que se refiere al templo destruido y vuelto a levantar por Jesús en 3 días. Jesús se presenta como el verdadero templo donde Dios habita. Él reemplaza el gran templo de Jerusalén por sí mismo, lugar definitivo de la presencia de Dios entre los hombres. La señal que Jesús da es la destrucción de sí mismo, su muerte provocada por las autoridades religiosas judías. Pero Jesús afirma que este templo será reedificado en 3 días. Jesús es el templo verdadero donde encontramos a Dios, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Por Jesús y en Jesús, el cristiano se convierte también en templo de Dios. Los primeros cristianos tenían claro que la asamblea, la comunidad, era el lugar privilegiado donde el Señor se hacía presente. Dios habita plenamente en Jesús, y en nosotros también habita el Señor por nuestra participación en la persona de Cristo. Los templos, las imágenes, los objetos religiosos nos merecen mucho respeto, pero muchísimo más debemos respetar y venerar a Dios en las personas.
Tratemos esta semana de mirar con ojos de fe a cada persona que encontremos, mirándola como hijo o hija de Dios. Participemos con gozo en la Eucaristía, siendo conscientes de que la Asamblea es el lugar privilegiado donde el Señor está presente. Esta es la palabra de Dios para hoy domingo. Ernesto. Bueno, estábamos en a partir de abril. El segundo trimestre, la base de comparación del año pasado. En abril y mayo se cerró completamente la economía. No les extrañe ver tasas de crecimiento del 15 o del 20% en abril y mayo. ¿Por lo que decía Miguel? No, es un efecto. Aunque no se ha recuperado del todo la economía, seguimos en una economía muy débil. Algo nos va a ayudar la economía de Estados Unidos en nuestras exportaciones, pero las tasas de crecimiento que vamos a observar son altísimas. O sea, me imagino al presidente cacareando las tasas de crecimiento más altas de la historia. ¿Y cómo terminaría previos el año? A las elecciones. Y todo el año lo vemos en un crecimiento de alrededor del 5%. Así. Entre el 4,5%. O sea, el panorama para México no está nada mal. No. Si te caíste 8,5%, claro, para ir a la situación inicial que tenías antes del 2020, teníamos que crecer por lo menos al 16-17%. Entonces, crecer un 5% no recuperaste ni una tercera parte de lo que perdiste. Qué rápido se nos ha ido este tiempo. Ojalá tuviésemos más. Medio minuto cada uno, incluyendo Ernesto, para conclusiones. Albert, bueno, comenzaste con Guerra Mundial. Comencé con Guerra Mundial, Gran Tribulación, pero que termina en la parucía. Y esa parucía que desde ahora, con el gran aviso y con otra serie de efusiones del Espíritu Santo, viene a ser Cristo que nos invita, marchemos ya. O sea, el caos crece, la economía se quiebra, las guerras por todos lados, quizá más contagios de otros tipos, pero dentro de eso, esa es una invitación a la purificación y al triunfo de Cristo, que es la parucía, que ya desde ahora, como la gran trompeta de San Pablo, está anunciando el triunfo de Cristo desde este momento. Miguel, ¿qué concluyes? Bueno, que para el 2021 en Estados Unidos, y de ahí se va a derramar hacia todo el mundo, el gobierno de Biden va a ser un gobierno que va a hacer las mismas cosas que hemos visto durante 2 años en México con López Obrador, el mismo tipo de errores y tonterías. Y eso va a afectar al resto del mundo. Y lo último es que cualquier analista geopolítico que omita las Sagradas Escrituras y las profecías va a tener un análisis incompleto de lo que va a pasar en el futuro. Ernesto, unos segundos, ¿qué concluyes? Bueno, me parece que el gobierno debiera de repensar, el gobierno mexicano, cómo está manejando la economía, porque su modelo es incompleto. El presidente apuesta a finanzas públicas sanas, pero a su vez a un gasto de dádivas a la sociedad. Si no hay crecimiento, en los siguientes años no va a haber suficiente dinero en el gobierno y entonces puede venir una crisis más fuerte para la economía mexicana si no hay ese crecimiento. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Miguel. Gracias, José Alberto. A cada uno de ustedes y a los tres en conjunto nos han dado muy buen programa. Usted puede pensar otras cosas, por supuesto, pero le hemos presentado lo que en materia económica ve venir Ernesto Farril, lo que en geopolítica ve posible Miguel Salinas y lo que en teología y escatología ve venir José Alberto Villasana para este 2021. ¿Qué? Pues, ¿usted qué concluye? Yo diría que la verdad, yo me lo esperaba peor. Feliz semana, muchas gracias, óigame. Dios le guarde, gracias.